Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de dramas turcos, secretos jugosos y por supuesto, esa taza de tu copyright virtual que tanto necesitamos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha incendiado las redes sociales, un drama que tiene nombre propio y apellidos, Halil contra Sila. Su asu como lo oyen. Dejen de hacer lo que estuvieron haciendo porque esto es ese explosivo que un capítulo final de telenovela. Si son nuevos por AQU, no se olviden de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo el salseo que les traigo. Y si ya son parte de esta familia chismosa, un abrazo enorme. Ahora sin ese preámbulos, vamos a desenmascarar este culebro superíndice 3N. Ustedes diru N, Halil contra Sila. Q copyright pasu superíndice 3 AQ. Bueno, queridos, esta historia es una montaña más menos arrusa de emociones, acusaciones, defensas y por supuesto, mucha tela que cortar. Para entenderlo todo, tenemos que retroceder un poco y poner las cosas en contexto. La historia de Halil y Sila no empezó superíndice 3 con gritos y lugrimas, sino como esas comedias románticas que tanto nos gustan. Se conocieron en el rodaje de una serie, un proyecto que los unió superíndice 3 desde el principio. Halil, el galu, pene emergente con esa mirada que derrite glaciares, y Sila, la actriz con un talento arrollador y una belleza que hipnotiza. Desde el primer momento, la química fue innegable. Las CU maras capturaban sus miradas furtivas, sus risas CU superíndice 3 cómplices, y los fans, como nosotros, empezamos a sospechar que lo que veíamos en pantalla era solo un reflejo de algo mucho ese profundo. Y no nos equivocamos. Al poco tiempo confirmaron su relación superíndice 3N, desatando una ola de euforia entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de todos. Portadas de revistas, alfombras rojas, entrevistas acarameladas, todo apuntaba a un cuento de hadas moderno. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no existen, o al menos, no duran para siempre. Halil y Sila, dos nombres que resonaban con fuerza en el mundo del espectáculo turco, no precisamente por un romance de ensueño más menos sino por todo lo contrario. Esta pareja, o mejor dicho, esta expareja, ha protagonizado un enfrentamiento público que ha dejado a todos boquiabiertos. Y no estamos hablando de una simple discusión superíndice 3N de pareja. Esto es un drama con mayúsculas, digno de una serie de Netflix. La cosa empezó superíndice 3 a calentarse cuando empezaron a surgir rumores, como siempre, esos rumores que se propagan como la superíndice 3 lbora en las redes sociales. Se hablaba de infidelidades, de maltrato, de una relación superíndice 3N tu superíndice 3 sica que agua llegado a su límite. Al principio ambos guardaron silencio intentando, apagar el fuego antes de que se convirtiera en un incendio incontrolable. Pero ya saben CU superíndice 3 son estas cosas, la prensa del corazu superíndice 3N siempre encuentra la manera de sacar la verdad a la luz, o al menos, su versión superíndice 3N de la verdad. Y es que la prensa del corazu superíndice 3N en Turquía es de armas tomar. No se les escapa ni un detalle y tienen fuentes por todas partes. Desde el camarero del restaurante favorito de la pareja, hasta el vecino chismoso que escucha todo a trabu copyright ese de las paredes. Y claro, con la popularidad de Halil y Sila, la presión superíndice 3N era aún mayor. Cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado. Era cuestión superíndice 3N de tiempo que la burbuja explotara. Y eso fue como poco a poco empezaron a filtrarse detalles escalofriantes de lo que supuestamente ocurría tras las puertas de su hogar. Halil, por un lado, era acusado de ser controlador, celoso y, según algunas fuentes, incluso violento. Los rumores hablaban de escenas de celos enfermizos, de prohibiciones absurdas, de un control absoluto sobre la vida de Sila. Se decua que Halil no le permitió a Sila elegir sus propios proyectos, que la aislaba de sus amigos y familiares, y que incluso revisaba su telecopyright fono constantemente. Sila, por su parte, era más menos alada por presuntas infidelidades y por una actitud fría y distante que habrá provocado el deterioro de la relación superíndice 3N. Se especulaba con que Sila se había cansado de la actitud posesiva de Halil y que había buscado consuelo en otros brazos. Algunos incluso se atrevieron a mencionar nombres, aunque sin pruebas concretas. También copyright en se decua que el estrellato de Sila había cambiado su personalidad, volvió copyright dola arrogante y desconsiderada.
La verdad es que como en toda historia, hay muchas versiones y es difícil saber exactamente Q copyright o Q superíndice 3. Pero lo que es cierto es que la situación superíndice 3 en escalu superíndice 3 hasta el punto de que ambos decidieron romper su silencio y hablar públicamente sobre lo sucedido. Y a Q es donde el drama alcanza superíndice 3 su punto U con diéresis elgido. A Q es donde el culebro superíndice 3 n se puso mu, ese interesante que nunca. Alil fue el primero en dar la cara. En una entrevista explosiva, negó superíndice 3 rotundamente todas las acusaciones de maltrato y aseguró superíndice 3 que U con diéresis copyright, él siempre había tratado a Sila con respeto y cariu más menos o. Se mostró superíndice 3 indignado por las acusaciones y aseguró superíndice 3 que todo era una campau más menos aparadau más menos ar su imagen. Admitió superíndice 3 que habían tenido problemas, como cualquier pareja, pero que nunca había llegado a la agresión superíndice 3 en fusica o psicolu superíndice 3 jica. Según Alil, Sila había cambiado mucho en los últimos tiempos, se había vuelto muy distante y menos comunicativa, lo que había generado una gran tensión superíndice 3 n entre ellos. Incluso insinuó superíndice 3 que Sila podría estar manipulando la situación superíndice 3 n para dar más menos a su imagen pública. Durante la entrevista Alil se mostró superíndice 3 vulnerable y dolido. Afirmó superíndice 3 que amaba profundamente a Sila y que no entiendo a por qué copyright estaba haciendo esto. También copyright n se quejó superíndice 3 del acoso de la prensa y de la falta de privacidad. La entrevista fue transmitida en vivo por la televisión superíndice 3n y tuvo una audiencia millonaria. La respuesta de Sila no se hizo esperar. En una rueda de prensa cargada de emoción superíndice 3n, la actriz rompió superíndice 3 a llorar y confirmó superíndice 3 que había sido víctima de maltrato psicolu superíndice 3 jico por parte de Alil. Se mostró superíndice 3 visiblemente afectada y con la voz entrecortada. No entró superíndice 3 en detalles escabrosos, pero dejó superíndice 3 claro que la relación superíndice 3 n había sido un infierno para ella y que había vivido momentos de mucho sufrimiento. Sila también copyright n negó superíndice 3 las acusaciones de infidelidad y aseguró superíndice 3 que siempre había sido leal a Alil. Afirmó superíndice 3 que había decidido hablar públicamente para protegerse a sí misma y para dar voz a otras mujeres que también copyright n han sido víctimas de maltrato. Sila también copyright n aprovechó superíndice 3 la ocasión superíndice 3 n para agradecer el apoyo de sus fans y de su familia. La rueda de prensa fue seguida por millones de personas en todo el mundo y generó superíndice 3 una gran controversia. Como se pueden imaginar, estas declaraciones incendiaron las redes sociales. Los fans de ambos bandos se enfrentaron en una batalla campal de comentarios, acusaciones y defensas apasionadas. Unos apoyaban incondicionalmente a Alil, creyendo en su inocencia y denunciando la supuesta manipulación superíndice 3n de Sila. Utilizaban el hashtag #yo creo en Alil y compartían fotos y vídeos de la pareja en sus momentos felices. Otros, por el contrario, respaldaban a Sila, condenando el maltrato y pidiendo justicia para la actriz. Utilizaban el hashtag #yo apoyo a Sila y compartían mensajes de apoyo y solidaridad. La división superíndice 3n fue tan grande que incluso llegaron a crearse cuentas falsas para difamar a uno u otro. Pero la cosa no se quedó superíndice 3au. Tras las declaraciones de Alil y Sila, empezaron a aparecer nuevas voces, tanto a favor como en contra de cada uno. Amigos, familiares y compau más menos eros de trabajo de ambos salieron a la luz para dar su versión superíndice 3n de los hechos. Algunos confirmaron las acusaciones de maltrato contra Alil, mientras que otros defendieron su buen carácter y su comportamiento intachable. Un ex-compau más menos ero de trabajo de Alil afirmó superíndice 3 haber presenciado escenas de celos y control por parte del actor. Un amigo cercano de Sila confirmó superíndice 3 que la actriz había estado sufriendo mucho durante la relación superíndice 3n. De igual manera, algunos cuestionaron la veracidad del testimonio de Sila, mientras que otros la apoyaron incondicionalmente y la animaron a seguir adelante. Un familiar de Alil aseguró superíndice 3 que Sila siempre había sido una persona conflictiva y que había provocado muchos problemas en la relación superíndice 3n. Una amiga de la infancia de Sila afirmó superíndice 3 que la actriz siempre había sido una persona fuerte e independiente y que nunca se dejará maltratar por nadie. En medio de todo este caos, la prensa del corazón superíndice 3n se frotaba las manos, alimentando el fuego con nuevas informaciones y especulaciones.
Se publicaron fotos comprometedoras, se filtraron conversaciones privadas y se entrevistaron a supuestos testigos que afirmaban haber presenciado escenas de violencia entre la pareja. Una revista publicó Superíndice 3 una foto de Sila saliendo de un hotel con otro hombre, lo que alimentó Superíndice 3 los rumores de infidelidad. Otro periódico Superíndice 3 dico publicó Superíndice 3 una conversación Superíndice 3N de WhatsApp entre Alil y Sila en la que se apreciaban insultos y amenazas. El caso llegó Superíndice 3 incluso a los tribunales. Sila presentó Superíndice 3 una denuncia formal contra Alil por maltrato psicológico Superíndice 3 Jico y pidió Superíndice 3 una orden de alejamiento para protegerse a su misma y a su familia. Alil por su parte negó Superíndice 3 todas las acusaciones y contraatacó Superíndice 3N una demanda por difamación Superíndice 3N. Ambos contrataron a los mejores abogados del país y se prepararon para una larga y dura batalla legal. El juicio se convirtió Superíndice 3 en un espectáculo mediático sin precedentes. Los medios de comunicación Superíndice 3N cubrieron cada detalle del proceso, desde las declaraciones de los testigos hasta los argumentos de los abogados. La opinión Superíndice 3N pública se dividió Superíndice 3, y muchos se preguntaban qué copyright N decua la verdad y qué copyright N mentua. El juicio se prolongó Superíndice 3 durante varios meses y estuvo lleno de momentos tensos y emocionantes. Finalmente después copyright S de meses de tensión Superíndice 3N y expectación Superíndice 3N, el juez dictó Superíndice 3 sentencia. Alil fue declarado culpable de maltrato psicológico Superíndice 3 Jico y condenado a una multa y a una orden de alejamiento de Sila. La demanda por difamación Superíndice 3N presentada por Alil fue desestimada. El juez beiso Superíndice 3 su decisión Superíndice 3N en las pruebas presentadas por Sila y en los testimonios de los testigos. La sentencia fue recibida con sentimientos encontrados. Los defensores de Sila celebraron la decisión Superíndice 3N judicial como una victoria para todas las mujeres que han sufrido maltrato. Los seguidores de Alil, por el contrario, la consideraron injusta y denunciaron una campaña más menos de desprestigio contra el actor. Alil apeló Superíndice 3 la sentencia, pero el Tribunal Superior la confirmó Superíndice 3. A día de hoy, el drama entre Alil y Sila sigue generando debate y controversia. La herida sigue abierta y es difícil saber si algún Edu podrá superar este traumático episodio. Lo que es cierto es que esta historia ha dejado una huella profunda en la sociedad turca y ha puesto de manifiesto la importancia de luchar contra el maltrato y la violencia de copyright Nero. Ambos han intentado rehacer sus vidas, pero la sombra del pasado sigue persiguió copyright dolos. Y bien, mis chismosos, este ha sido el resumen explosivo del drama Alil contra Sila. Espero que hayan disfrutado de este salseo tanto como yo disfruto copyright investigándolo. Como siempre les recuerdo que en este canal no juzgamos a nadie, simplemente analizamos la situación Superíndice 3N y les damos nuestra opinión Superíndice 3N. Y recuerden que la verdad siempre tiene muchas caras y que es importante escuchar todas las versiones antes de formarnos un juicio. Recuerden, este es un resumen, y hay muchos detalles y matices que no hemos podido cubrir en este vídeo. Pero espero que les haya servido para entender mejor lo que ocurrió Superíndice 3 entre Alil y Sila y para formarse su propia opinión Superíndice 3N. En resumen, vimos CEU Superíndice 3 mo una relación Superíndice 3N que parecua idulica terminu Superíndice 3 en un escándalo público con acusaciones de maltrato, infidelidades y una batalla legal. Analizamos las declaraciones de Alil y Sila, las reacciones del público y la sentencia del juez. Y sobre todo, reflexionamos sobre la importancia de denunciar el maltrato y de proteger a las víctimas. Porque el maltrato no es solo físico, también copyright N puede ser psicólogo Superíndice 3 Jico verbal, econu Superíndice 3 mico. Y ninguna mujer, ni ningún hombre merece vivir en una situación Superíndice 3N de maltrato. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y que el chisme es bueno, pero siempre con respeto. ¿Q copyright les pareció Superíndice 3 toda esta historia? ¿De Q copyright lado es tu N? ¿Creen que se hizo justicia? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber Q copyright piensan. Y no se olviden de compartir sus propias experiencias y reflexiones sobre el tema del maltrato.
Y ahora antes de despedirme, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de chismes, dramas y secretos turcos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen salseo. Nos vemos en el Prosuperindice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, mis chismosos, mantu copyright nanse informados y no dejen que nadie les cuente el chisme a medias. Hasta la Prosuperindice 3º.